Estudiantes, hoy día tenemos la clase de psicología, personalidad, no, puesto que el tema es bastante amplio, vamos a dividirlo en dos partes. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de personalidad, definición, factores y componentes de la personalidad, enfoques de estilos, las teorías de rasgos y tipología, enfoques explicativos, de Freud, psicoanálisis, y mecanismos de defensa. Muy bien, tenemos una lámina en la cual nosotros podemos observar a diferentes personajes. En este caso podemos ver un personaje que representa el mundo político, podemos observar también a un personaje que representa a los eventos deportivos, y también nosotros podemos observar que cada uno de ellos, por ejemplo, tiene sus características peculiares en cuanto a su comportamiento, a sus actitudes y que los caracterizan. Muy bien, entonces nosotros hablamos de estos rasgos, pues hay que mencionar el factor de la persona, y lo va a desarrollar hoy día la definición de personalidad, factores y componentes, enfoques descriptivos, teoría de rasgos, tipologías, enfoques explicativos, teorías de la Sigmund Freud, desde el punto de vista de Sigmund Freud, el psicoanálisis inconsciente de defensa. Entonces, cuando nosotros hablamos de personalidad, debemos entender lo que tiene un componente etimológico, es decir, que la etimología y la personalidad se origina por el latín persus, ¿no? Podemos observar aquí en la diapositiva de latín, que a su vez provenido también del griego prosopon, que significa máscara teatral, o del etrusco persum, que es, ¿no? Persum. Entonces decimos que la personalidad estaría pues constituida por estas máscaras que exhibimos en las diferentes facetas de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, una forma de comportarnos con nuestros padres, otra forma de comportarnos con los amigos, otra forma de comportarnos con nuestros hermanos, con los vecinos. Entonces, a eso se lleva, pues estaría constituida pues por esas máscaras que seguimos en nuestras vidas. Es lo que somos, lo que queremos ser, lo que aparentamos ser y lo que los demás ven o quieren ver de nosotros. Entonces, personalidad, pues, vendría a ser ese constructo hipotético, como lo podemos observar aquí en la diapositiva, referido al conjunto de comportamientos que diferencian a unas personas de otras. Patrón estable, coherente y característico de cómo piensa, siente y actúa una persona. Ese es el punto. Y para ello nosotros debemos entender que los factores y componentes de la personalidad son realmente influyen, ¿no? en el resultado de estas. Es decir, el desarrollo de la personalidad en los estudiantes resulta de la combinación de factores, que es la herencia biológica, es el entorno cultural y que es la auto situacional. En ese sentido, el factor de herencia biológica pues influye en la configuración de la personalidad mediante el temperamento. Entonces, es decir, que hay una situación presencial de lo que es el factor hereditario, ¿no? Esa situación hereditaria hacia los niveles de la actividad en la persona, la inactividad, en cuanto a la excitación, a la inhibición,
me refiero en el aspecto emocional, la introversión, la extroversión. Entonces, en ese sentido, hay un factor hereditario que produce pues estas características conductuales que nosotros llamamos nada menos que el temperamento. Entonces podemos afirmar que el temperamento tiene un factor de herencia biológica. Y obviamente, pues, quizás podríamos lograr modificar algunos aspectos del temperamento en forma muy limitada, por supuesto. Y podría darse como una respuesta al factor de la socialización y la educación, ¿no? Pero recordemos que básicamente el temperamento es un factor de herencia biológica que caracteriza a la persona en forma de herencia. Luego tenemos el entorno sociocultural, ¿no? Que es el factor del entorno sociocultural, que es muy importante, porque mediante este entorno nosotros vamos a adquirir las normas sociales. Por ejemplo, el primer punto de encuentro es con la constelación familiar, con el núcleo familiar, que son los padres, los hermanos, etcétera. Pero ahí se dan la transmisión, pues, de estas normas sociales, de estos valores, ¿no? Por eso decimos que los primeros transmisores son la familia, la educación, la interrelación cuando estamos en una escuela, en esa etapa de formación, la educación y las relaciones pues interpersonales e institucionales que día a día de alguna manera contribuyen en ese forjar de la personalidad. Estos factores pues son realmente determinantes en la configuración de la personalidad, son muy importantes. Y el otro factor son los factores de autodeterminación situacional, que están vinculados con la historia individual del sujeto y la aptitud hacia sí mismo. Es decir, cómo el sujeto es capaz de tener su propio concepto, es decir, su autoconcepto, ¿no? Es la autodeterminación situacional respecto a cómo esta persona es capaz de enfrentar situaciones que suceden en el día a día, en el transcurrir de nuestras vidas, ¿no? Cómo la persona puede enfrentar las situaciones buenas, las situaciones malas. Entonces, eso tiene que ver con la autodeterminación, el factor de autodeterminación situacional que nos hace justamente diferente a unos de otros, porque es una característica básica, pues, ¿no? Dentro de este componente, de estos factores determinantes de la personalidad. Y hablando de componentes, pues vemos los componentes básicos de la personalidad. Tenemos dos, que es el temperamento y el carácter, y hay que tener mucho cuidado en atender este punto porque a veces tendemos a confundirnos. Cuando nosotros hablamos de temperamento, debemos entender que tiene una base biológica de la personalidad, es la base biológica de la personalidad, es decir, es la predisposición heredada en la cual se van a mostrar los patrones de conducta. Por ejemplo, esa energía que puede tener esa persona. Por ejemplo, ven ustedes en la lámina ese bebé, ¿no? Esa energía, esa emotividad, esa sociabilidad que es heredada, ¿no? El temperamento no es realmente ni bueno ni malo, sino que se expresa desde el nacimiento, ¿no? Y este temperamento, es esa energía, esa pulsión, esa emotividad, lo vamos a arrastrar a lo largo de nuestras vidas. En cambio, el carácter más bien refleja el resultado de la influencia de la socialización, o sea, del entorno, el medio en donde tú te has relacionado y has ido aprendiendo y absorbiendo y adquiriendo esas normas, esos valores sociales. Es decir, también la educación que uno ha podido percibir y la situación también de la persona, que es una situación protagónica, ¿no? De cada uno, de cada individuo, que hace la diferencia entre unos y otros. Por lo tanto, debemos entender que que el carácter, básicamente con esta situación de la socialización, va a ser pues un reflejo de la salud mental, que puede ser buena o puede ser mala. Entonces, según Alport, el carácter tiene un sentido ético, ¿correcto? Tiene un sentido ético. Y por eso
Cuando hablamos nosotros de un sentido ético, pues debemos recordar que debe haber una coherencia entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice y entre lo que uno hace. Entonces, el carácter tiene que ver con la socialización, con la educación, con las situaciones vividas, ¿no? Bien, entonces, para entender, pues, las características y dinámicas de la personalidad, ¿no? La psicología va a aportar dos enfoques básicos, los cuales comprenden las teorías descriptivas y las teorías explicativas, que vamos a ver a continuación. Estos enfoques descriptivos, ¿no? Destacan más bien la comprensión de la personalidad en aquellos aspectos que están focalizados en cuanto a la dimensión de la conducta manifiesta. Y también el grado en que todas las personas vamos a compartir estos aspectos, aspectos que caracterizan a las personas, ¿no? Y entre estos aspectos hablamos de puntos importantes como son los rasgos. Los rasgos, que es el conjunto de características estables y duraderas, y los tipos o las tipologías, los tipos que tienen que ver con con la clase categórica, ¿no? Con la clase de la categoría. Muy bien. Es decir, la tipología. Vamos a empezar con la teoría de los rasgos. Cuando nosotros hablamos de la teoría de los rasgos, debemos recordar que describe la personalidad en términos de rasgos fundamentales, que son características estables, que son características duraderas, ¿no? Que subyacen a las acciones y que inducen al comportamiento permanente de una determinada forma en cualquier contexto. Entonces, ese es el punto con el cual nosotros hablamos acerca de los rasgos. Pero también es importante entender desde el enfoque, por ejemplo, de Gordon Allport, quien nos va a dar una interesante, digamos, visión sobre estos rasgos. Los rasgos realmente son factores medibles, ¿no? Por ello, las personas pueden tener diferencias de grado respecto a ellas, ¿no? O algunos tienen un rasgo mucho más prominente, un rasgo mucho más determinante que otros. Entonces podemos inferir la existencia de un rasgo observando el comportamiento de cada una de las personas, ¿no? Si una persona, por ejemplo, es muy elocuente, es muy sociable, tiene muchos amigos, le gusta participar en eventos de fiestas, de compromisos sociales, entonces podremos nosotros inferir que el rasgo que la caracteriza es la sociabilidad. Bien, y justamente Gordon Allport va a hacer aportes al estudio de la persona muy interesantes en cuanto a los rasgos, en lo cual él nos manifiesta que los rasgos son sistemas neuropsicológicos que impulsan de alguna manera las formas consistentes de conducta, ¿no? De la conducta. Entonces los rasgos se desarrollan con la experiencia, estimados estudiantes. Los rasgos van a, digamos, se van a producir a lo largo de toda nuestra vida y cambian a medida que el individuo aprende nuevas formas de adaptarse al mundo. Entonces, Allport manifiesta que existen tres categorías de rasgos, que son las centrales, que son secundarios y que son cardinales. Entonces, en cuanto a los rasgos centrales, son la piedra angular de la personalidad. Son rasgos diversos y observables, como la sencillez, la cortesía o sus contrarios, por ejemplo, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas tiene entre 5 a 10 rasgos que se usan para describir su conducta manifiesta. Por ejemplo, alguien le puede decir, a ver, tú descríbete, dime tus rasgos. Alguien te puede decir, yo soy una persona muy honesta, o yo soy una persona muy sociable, ¿no? O yo soy una persona inestable emocional, o yo soy una persona con estabilidad emocional. En fin, soy una persona muy soberbia, o soy una persona muy dócil. Entonces, esos son los rasgos, ¿no? Centrales. Muy bien, yo te voy a dar una oportunidad. A ver, estimado estudiante, te voy a dar 5 segundos para que pienses en 5 rasgos que te caracterizan a ti, rasgos centrales. Empieza ya, piénsalo mentalmente. ¿Listo? Muy bien, entonces has hecho ahorita un reconocimiento acerca de cuáles son tus 5 rasgos centrales, ¿no? Que te caracterizan. Ahora, hablemos sobre los rasgos secundarios.
Cuando hablamos de los rasgos secundarios, pues debemos entender que son esos rasgos ocultos, que se evidencian solo en situaciones específicas, ¿no? Novedosos, o también puede ser en situaciones estresantes, porque uno no sabe exactamente cómo va a responder frente a esa situación. Entonces, podemos decir que no son tan obvios ni tan consistentes o duraderos. Es decir, por ejemplo, las preferencias, los pasatiempos, que son breves, la, la situación de las aficiones también. Entonces son los rasgos secundarios. Y luego tenemos los rasgos cardinales, que es predominante, es el rasgo predominante que destaca en la vida de una persona. Nosotros tenemos un conjunto de rasgos, ¿correcto? Pero siempre hay un rasgo que es el que más predomina, el que más caracteriza a esa persona, ¿no? Que se presenta en la etapa de la adultez donde ya justamente hay una cierta estabilidad y ya se hace más factible, ¿no? Más observable. Entonces, ese rasgo cardinal. Entonces, Alport nos decía que es el rasgo eminente, la pasión dominante, el sentimiento maestro, la raíz de una vida. Entonces, esto se da pues en los adultos. Muy bien, por ejemplo, si fuera un bombero, podríamos decir cuál es su rasgo cardinal. El altruismo. ¿Por qué? Porque es dadivoso, es capaz de dar su vida, ¿no? Para poder ayudar a su prójimo. Entonces, él es, o si no, heroico, es capaz de dar su vida para salvar a otras personas. Entonces, ese sería su rasgo cardinal, ¿no? Y de repente, ¿y cómo es el vecino de la esquina? Tacaño, ese es su rasgo cardinal. Se caracteriza el vecino de la tienda, uy, es bien tacaño. Bueno, ese es su rasgo cardinal. Muy bien. Estimado estudiante, te voy a dar 3 segundos para que pienses en el rasgo cardinal de tus padres. A ver, piensa, elige a uno de tus padres y piensa cuál es su rasgo cardinal. 3 segundos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya has pensado cuál sería el rasgo cardinal de tu papá, cuál sería el rasgo cardinal de tu mamá o de una de las personas con quien tú vives en casa. Muy bien. Entonces, ya quedó claro acerca de esos aportes al estudio de la personalidad desde el punto de vista de Gordon Allport, muy interesante, ¿verdad? Rasgos centrales, secundarios y cardinales. Ahora vamos a hablar acerca de las tipologías, ¿no? Las teorías tipológicas, pues, son clasificaciones según la norma particular de constitución o estructura psicoafectiva de una persona. Obviamente que la va a distinguir de otras de una manera particular, de una manera peculiar. Entonces, las tipologías se dividen en dos grupos, como ustedes podrán observar ahí en la lámina, ¿no? En las constitucionales y psicológicas. Y también las primeras, o sea, las constitucionales, básicamente se refieren pues al aspecto físico de una persona, es decir, a la forma, ¿no? Y decían pues en esta teoría que el aspecto físico, la forma que tiene el cuerpo de la persona está relacionado con el carácter o su comportamiento. Y en el segundo grupo, las psicológicas, más bien clasifican a las personas según sus estructuras mentales, según sus reacciones. Entonces, esas teorías tipológicas forman parte de la historia del estudio de personalidad, no en la psicología. Y para eso hemos tenido a estos grandes aportes, por ejemplo, desde el punto de vista de Galeno, desde el punto de vista de Kretschmer. Galeno, que planteaba acerca de los humores y temperamentos de Galeno, ¿no? Donde él decía que el aspecto del humor o el ser humano secretaba estos líquidos, que la prominencia de uno de esos líquidos caracterizaba el aspecto también psicológico de la persona. En cambio, Kretschmer nos hablaba sobre su teoría pues, somatopsíquicas de Kretschmer, en la cual decía que la forma del cuerpo de la persona determinaba esos aspectos o características psicológicas. Eso desde el punto de vista constitucional. Y luego aquí tenemos en la tipología psicológica a Carl Jung, en el cual nos hablaba acerca de la introversión y de la extroversión. Y luego a Hans Eysen, que nos hablaba acerca de la tipología factorialista. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a ver el aporte de cada uno de ellos. Ok. En este sentido, nosotros vemos aquí
con respecto a el punto de vista de lo que nos dices, de los humores, ¿no? De temperamento desde el punto de vista de Galeno, que es lo que nos va a implicar Galeno. Galeno, pues, nos habla que existen, o sea, estamos hablando entre las tipologías constitucionales, nos habla que existen en cuanto a la personalidad, que las personas se caracterizan por la situación determinante de los humores corporales. Es decir, que las personas tienen o secretan un líquido, ¿no? Del organismo, y este líquido o este humor hace que tenga ciertas características psicológicas, ¿no? Es decir, el temperamento está determinado por humores corporales o líquidos secretados por el organismo, ¿no? Y estos, a veces uno de ellos son los más predominantes en el sujeto. Por eso su teoría, su tipología es de los humores o temperamentos de Galeno. Entonces, ¿qué nos decía Galeno? Nosotros vemos aquí la lámina de la diapositiva, vemos aquí algunas caritas, ¿no? Galeno nos decía que, por ejemplo, en este grupo clasificaba a las personas que son su tipo de personalidad sanguíneo. Y estas personas, pues, decía que eran sanguíneos porque tenía el predominio de la sangre, ¿no? Entonces, si es que esta persona tenía el predominio de la sangre, estaba considerado dentro del grupo sanguíneo. Y su característica, su rasgo, sería extrovertido, sentimental e intrépido, ¿no? Ese es el sanguíneo. Pero si más bien la persona, veamos esta otra figurita, estaba considerado en el grupo del colérico, era porque había en el aspecto corporal, había un predominio de bilis amarilla. Entonces, eso es el colérico, que es enérgico, que es irascible y que es impulsivo, ¿no? Eso es el colérico. Luego tenemos el otro punto que es el flemático. El flemático es la persona, por ejemplo, que tiene más bien el predominio de la flema, de la linfa. Y su característica, pues, es una persona parsimoniosa, también poco expresiva y serena, ¿no? Y luego tenemos el melancólico. En el melancólico decimos que la persona tiene predominio de la bilis negra, es decir, que es una persona muy pesimista, es una persona sensible, que tiene tendencia a la tristeza, ¿no? Y llega pues a veces hasta la depresión. Entonces, ese es el melancólico. Esto es desde el punto de vista de la tipología de los humores de temperamento de Galeno. Muy interesante, por cierto. Pero también hay, dentro de las tipologías constitucionales, tenemos las tipologías somatopsíquicas de Ernst-Kreismer. En esta tipología somatopsíquicas de Ernst-Kreismer, planteaba que las estructuras somáticas, o sea, la forma que tiene el cuerpo cada ser humano, está estrechamente relacionada con el aspecto psicológico. Entonces, las estructuras somáticas, la forma del cuerpo, y psicológicas están relacionadas, es lo que plantea Ernst-Kreismer. Y para eso, ustedes podrán observar aquí en la lámina a varias personas con diferentes características corporales. Entonces, vamos a ver su estructura somática en relación con el aspecto psicológico. Por ejemplo, nos decía Kreisberg, una persona que es lectosómica, por ejemplo, en la primera figura, que tiene el tórax plano y frágil, podemos nosotros decir que es psicológicamente es un esquizotímico. Eso implica que es una persona que es retraído, es un poco suspicaz y no le gusta mucho relacionarse con otras, es un poco aislado. Entonces, el lectosómico se caracteriza por ser un esquizotímico.
Después nos decía Kretschmer que en el segundo caso, por ejemplo, el atlético. El atlético se caracteriza por esas personas, por ejemplo, que van en el gimnasio, ¿no? Un tórax fornido, y su característica psicológica es el glicrotímico. ¿Qué significa glicrotímico? El tórax, es decir, esa persona que se caracteriza por ser enérgico, es rígido y a veces hasta agresivo, ¿no? Bien. Y luego tenemos otro tipo de personalidad que es el pícnico. El pínico es el que tiene el tórax abombado y corto. Entonces, estas personas tendrían el rasgo psicológico de ciclotímico, ¿no? Su tipo de personalidad ciclotímico, que implica que es una persona sociable, práctico, voluble. Esto es desde el punto de vista de Kretschmer, ¿correcto? Bien. Otro punto importante que debemos mencionar son las tipologías psicológicas, porque ya hablamos de las tipologías constitucionales. Ahora vamos a ver sobre las tipologías psicológicas, y para eso también tenemos a otros autores que nos van a ayudar a poder entender este punto de vista. Debemos mencionar pues a Carl Jung, que nos habla acerca de la introversión-extroversión, en la cual relaciona el movimiento de la libido. Cuando hablamos de libido, nos referimos a una energía, pero una energía psíquica como un todo, como una fuerza vital, ¿no? Con las funciones, orientaciones de la acción del individuo, que tiene que ver con el pensamiento. Esas acciones del individuo se refiere pues a cómo el individuo se va a movilizar en cuanto a su sentimiento, a sus sensaciones, a su intuición, a su pensamiento. Entonces, su forma de adaptación personal al contexto social da lugar justamente a dos tipos de personalidad. Y en estos tipos de personalidad tenemos al introvertido. El introvertido, pues, es aquella persona que está más enfocada a su realidad interior, que básicamente está interesado en las ideas en lugar de los hechos. Esta es la persona que tiende a ser más reflexivo y que obviamente no le interesa mucho relacionarse con otras personas, ¿no? Por eso que le pone poca atención digamos, a los eventos sociales, etcétera. Entonces es una persona que tiende a la reflexión, es decir, orientada en su interioridad. También podríamos decir que es una persona muy suspicaz, que es también retraído, vacilante, que evita a veces ese contacto con el entorno social y está a la defensiva, ¿no? Esa es una característica del introvertido. Como podemos ver ahí en la lámina, vemos un joven, pensativo, aislado, interesado en las ideas, reflexivo, vacilante, retraído. Luego tenemos otro tipo de personalidad que también nos enfoca Carl Jung, en cuanto nosotros conocemos como el extrovertido, que es comunicativo y de gran apertura social, que es capaz de exteriorizar fácilmente sus sentimientos, sus opiniones y de fácil adaptación a toda situación, que es una persona que puede crear rápidamente vínculos afectivos, una persona que se relaciona, una persona aventurera, ¿no? Prácticamente, como vemos ahí en la lámina, comunicativo y de apertura social, se adapta y crea vínculos con facilidad, ¿no? Como a veces decimos, es el sol en la fiesta, es el rey de la fiesta, ¿no? O de las reuniones sociales. Muy bien. Esto es en cuanto a las tipologías psicológicas desde el punto de vista de Carl Jung, introversión y extroversión. Y tenemos ahora el otro aspecto, por ejemplo, de la tipología factorialista de Hans Eysen, ¿no? Y como vemos aquí en la diapositiva, pues cuando hablamos de la teoría factorialista debemos mencionar las dimensiones. Existe la dimensión de sociabilidad, la dimensión de neuroticismo, la dimensión de psicoticismo. Hans Eysen realmente hizo un gran aporte en el mundo de la psicología. Él, por ejemplo, fue el creador de un inventario de personalidad ligado al temperamento o base biológica de la personalidad, que incluso hasta hoy en la actualidad se aplica para saber sobre la personalidad, ¿no? Y hace referencia, pues, a la predisposición heredada
a mostrar patrones propios de conducta tales como la emotividad, la motivación, la sociabilidad a lo largo de la vida. Y obviamente esto va a ir siempre de una manera estable, duradera, ¿no? Que se produce desde el nacimiento de las personas. Ahora, esta tipología de Eysen se funda principalmente en la psicología y en la genética, o sea, tiene este doble punto, ¿no? Psicología y genética, ¿no? En la cual hace diferencias en personalidad, ¿no? Puesto que surgen de la herencia también. Ahora, para eso nos va a plantear tres, que son las dimensiones de la personalidad en la teoría de Eysen. Vemos aquí, por ejemplo, la dimensión sociabilidad, que introversión, extroversión. Es decir, estas personas que tienen este rasgo, esta dimensión de sociabilidad, va a haber una variación en cuanto a su grado, ¿no? Es decir, la persona introvertida, por ejemplo, es reservado, es tímido. Y la persona extrovertida es alegre, es activo y siempre tiende pues a innovar experiencias. En el caso de la dimensión neuroticismo, nosotros vamos a ver en cuanto a su grado variable, que puede oscilar desde la estabilidad. Y cuando hablamos de que es estable una persona, nos referimos que es una persona despreocupada y confiado, porque es estable. En cambio, el inestable emocional es ansioso, depresivo, con baja autoestima y con sentimientos de culpa. Ese es en cuanto a la dimensión neuroticismo. En cuanto a la dimensión psicoticismo, vamos a ver como grado variable la distorsión de la realidad, ¿no? Y por eso puede ser una persona impulsiva, puede ser una persona fría, egocéntrico, agresivo, ¿no? En cuanto al psicoticismo. Bien, esto es el punto de la tipología factorialista. Y para eso, pues, Eysen hace este planteamiento, como ustedes ven acá interesado, miren, la relación entre las teorías de Eysen y Galeno. Vemos aquí melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. El melancólico, el flemático y el sanguíneo, podemos decir que son personas que tienen estabilidad emocional y sus rasgos, por ejemplo, si es flemático, es una persona estable emocional, pero introvertido. Y sus rasgos serían ecuánime, poco sensible, equilibrado, confiable, pacífico, pensativo, escrupuloso y pasivo. Pero esta misma persona que es introvertido, en este caso tiene una estabilidad emocional, puede ser un introvertido y puede ser una persona que no tiene estabilidad emocional, o sea, inestable emocional. En este caso sería un melancólico. Y el melancólico se caracteriza por ser tranquilo, poco sociable, reservado, pesimista, sereno, rígido, temeroso, malhumorado, ¿no? Bien. En este caso, por ejemplo, en cuanto a sanguíneo, que estamos viendo el cuadrito, que es una persona, por ejemplo, un sanguíneo, que además tiene estabilidad emocional, se va a caracterizar por ser dotado por mandar, cómodo, despreocupado, vivaz, receptivo, locuaz, franco, sociable. Pero si esta persona es extrovertida, pero inestable emocional, entonces va a pertenecer al grupo de los coléricos, ¿no? Que es activo, optimista, impulsivo, inconsciente, excitable, agresivo, intranquilo, sensible. ¿Correcto? Muy bien. Y luego tenemos los enfoques explicativos, que cuando nosotros ya hablamos de este punto de vista, es necesario entender, pues, que existen teorías de personalidad, ¿no? Que nos van a ayudar a poder comprender un poco más cómo se hace este planteamiento. Es decir, que se entiende, pues, que la persona se encuentra determinada por la presencia de los procesos, de las fuerzas motivacionales, que a veces no son tan evidentes y que hay que explorarlas, hay que descubrirlas mediante conceptos, teorías. Y realmente, estimados estudiantes, existen varias teorías, como por ejemplo el de psicoanálisis, la humanista, la conductual, cognitivo-social. Por eso les decía que hemos dividido en las clases en dos grupos, ¿no? Personalidad 1 y personalidad 2. En este caso, hoy día, nosotros vamos a ver la teoría del psicoanálisis, que pertenece a este enfoque explicativo sobre la personalidad. Y
En la siguiente clase ya vamos a ver las otras teorías, ¿no? Y bien, vamos a concentrarnos entonces en el enfoque explicativo del psicoanálisis. Cuando nosotros hablamos de psicoanálisis, pues debemos mencionar nada menos que a Sigmund Freud. Sigmund Freud es un médico, fue médico, neurólogo vienés, y dio un gran aporte porque es considerado como el padre del psicoanálisis, defendiendo pues el método de investigación de procesos psicológicos inconscientes, ¿no? Él elaboró un conjunto de conocimientos derivados de la aplicación del método psicodinámico y además propuso técnicas psicoterapeutas para el abordaje de desórdenes neuróticos y psicóticos, o sea, dio un aporte muy importante. Realmente, estimados estudiantes, esta teoría es bastante compleja, así que yo voy a tratar de explicarles a modo de cuentito para que ustedes puedan entenderlo mejor, ¿sí? Y en este punto vemos, ustedes podrán ver ahí, en la diapositiva ustedes ven, hay una figura, y ya, supongamos que estamos dentro de, en un bote, un submarino, o mejor dicho, estamos en una embarcación, ya, un barco. Estamos navegando por el mar y en eso nos quedamos sorprendidos porque vemos una montaña cubierta de hielo. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque decimos, oh, tremenda montaña, podemos chocar frente a esa montaña y podemos lastimarnos. Pero nosotros la vemos tremenda montaña, pero realmente, estimados estudiantes, lo único que estamos viendo de la montaña es apenas una puntita. Eso vendría a ser el iceberg, ¿correcto? El iceberg. Entonces, en esta gráfica vamos a verla de forma analógica cómo el psicoanálisis presenta la estructura de la personalidad, ¿correcto? Entonces, aquí vemos una puntita que es el iceberg, ¿no? ¿Y cómo se trabaja analógicamente con lo que pasa con la personalidad? En realidad, nosotros, las personas, según esta teoría del psicoanálisis, cuando estamos en estado de vigilia, o sea, cuando estamos conscientes, acá ven la palabra consciente, es solamente de nosotros, de nuestra realidad, lo único que vemos realmente es una puntita de lo que somos. No sabemos que existe todo este conjunto, digamos, por decirlo así, que está oculto. Solamente vemos el iceberg. Entonces, esa puntita es equivalente a lo que nosotros cuando estamos conscientes, en estado de vigilia, despiertos, somos conscientes, a veces decimos, no, soy consciente de lo que yo pienso, de mi conducta, de mi comportamiento, pero solamente realmente somos conscientes de una pequeña parte de nuestra personalidad. Entonces, Freud hizo pues esa comparación. Ahora, sin embargo, hay otro aspecto, otra estructura que se llama preconsciente. En el caso del preconsciente, contiene la mayoría de nuestros pensamientos que no están accesibles, por eso lo está debajo, ¿no? Está ocultito todavía, ¿no? En el mar, está ocultito. Ese preconsciente está debajo del consciente. Está, de alguna manera, como les decía, contiene la mayoría de nuestros pensamientos, pero que no están accesibles en este momento, o sea, no llegan a la capacidad, al nivel de salir y estar al nivel del consciente, están debajo de él, están como que ocultitos debajo de él, ¿no? Y además tenemos otro punto, que es el inconsciente. En el inconsciente está mucho más sumergido todavía, está hacia el fondo. Es decir, que el inconsciente es una situación en la cual el material psíquico está totalmente inaccesible, es decir, es el almacén de aquello que es difícil de acceso a la conciencia. Es lo que nosotros decimos, no recordamos, no sabemos. A veces hay personas que tienen una y no comprendemos por qué se comporta así ni él mismo. Entonces, ¿por qué? Porque eso está en su inconsciente. Hay un móvil oculto, ¿no? El material psíquico que está totalmente inaccesible. Bien, entonces la mente inconsciente ocupa un lugar central para la explicación de la personalidad en la teoría de Freud, ya que en esta mente inconsciente influye pues en gran parte el comportamiento.
O sea, muchos de nuestros comportamientos se debe a esta situación inconsciente, a esta mente inconsciente que está aquí. Nosotros no tomamos conciencia de eso, no sabemos cómo actuamos de ABC de manera, pues porque aquí hay un material psíquico oculto, inaccesible, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que existe aquí? ¿Qué es lo que hay? Aquí nosotros vamos a encontrar, ¿saben qué? ¿Saben por qué está oculto? Están aquí los impulsos instintivos. Es aquí el material psíquico generador de la angustia que se ha reprimido, ¿no? Porque aquí en esta parte está pues el ello. Y el ello, como ven aquí, el ello. Y el ello pues es la primera estructura del aparato psíquico que alberga los aspectos heredados, es decir, el instinto, está aquí oculto el instinto, la parte primitiva de la personalidad. Ahí está conservado el impulso de la vida, que se llama el eros, el impulso de la destrucción, de la muerte, que se llama el tánatus. Y entonces podríamos decir, estimados estudiantes, que este ello, que está aquí en el inconsciente, ¿no? Es el motor que va a dinamizar la personalidad. Es inconsciente y es el depósito de aquellas situaciones que nosotros reprimimos, de los recuerdos, de las emociones, ¿no? Que nosotros ocultamos, reprimimos. Entonces el ello se rige por ese principio del placer, por eso está siempre reprimido, ¿no? Que todas las necesidades deben ser satisfechas inmediatamente, ¿no? Eso es lo que busca siempre el ello, pero lo tenemos reprimido. Y ustedes dirán, ¿y cómo así lo tenemos reprimido? Recordamos nosotros que solamente nosotros vemos el consciente, ¿no? Es decir, el yo. Aquí está el yo. En el consciente está el yo. Entonces, este es el estrato de personalidad que está en contacto directo con la realidad, ¿no? Es decir, tú crees saber, conocer tus sentimientos, tus emociones. Eso es lo que tú crees saber, es consciente, ese es el yo, ¿no? Que es el objetivo fundamental del yo, que es aplazar las necesidades instintivas hasta encontrar el objetivo o este contexto apropiado. Quiere decir que este yo, que está aquí en el estado consciente, siempre está luchando contra el ello, para que el ello no salga a hacer lo que mejor le parezca. Por ejemplo, para que me entiendan, en el pasado, en la época de los cavernícolas, ¿sabe? Para recordar un poco, por ejemplo, si un hombre le gustaba una fémina, entonces la cogía de los cabellos y la poseía, ¿no? Porque era puro ello, puro instinto. Pero esto no puede suceder ahora. ¿Por qué? Porque ahora existe ese super yo, que es una estructura también, ¿no? De la personalidad. Este super yo es lo que personifica los valores que nosotros hemos ido acumulando, que hemos ido asimilando, que nos han ido inculcando nuestra constelación familiar, nuestros padres, nuestra familia, en la sociedad. Está en el super yo. Entonces el super yo es, digamos, el sinónimo, por decirlo así, de los valores sociales, ¿ya? De las normas de los valores sociales. Entonces, esta, esta situación del super yo va a responder pues, a esas exigencias sociales, sirviéndose además de la censura, ¿no? La intervención de las fuerzas represivas que han actuado sobre el yo, es decir, este super yo siempre está monitoreando al yo, ¿no? Entonces, decimos que esa censura, la intervención de las fuerzas represivas que han actuado sobre el yo durante el desarrollo psicológico, siempre está, el yo está actuando, el super yo está actuando sobre el yo, diciendo no, no puedes permitir, ¿no? Que el ello salga a reducir. Entonces, algunas funciones son prevenir impulsos del ello. O sea, que el super yo tiene una función de prevenir el impulso del ello y forzar al yo y al mismo tiempo fuerza al yo a actuar moralmente en lugar de racionalmente, ¿no? Por eso, si un hombre está interesado en una mujer, entonces él no puede salir por instinto, por satisfacer su placer y poseerla o tomarla. No, el super yo con sus normas, los valores sociales lo va a reprimir, lo va a reprimir y va a actuar siempre monitoreando al yo y le va a decir, no puedes permitir que se actúe de esa manera. Entonces, porque el super yo son las normas, los valores sociales
que se ha absorbido mediante la educación o la construcción familiar. Entonces el yo, ¿qué hace? Entonces el yo no deja que el ello salga a flote. Por eso entonces, me gusta esa chica, no, yo no puedo ir y simplemente poseerla, sino yo tengo que sublimar esa situación y salgo y le entrego un ramo de flores, ¿no? Porque el super yo está actuando sobre el yo y no lo deja salir al ello a flote. Bien, entonces el lenguaje del super yo se manifiesta en actitudes de autocrítica, así como también de prohibición de conductas socialmente desaprobadas, ¿no? Porque es una conducta socialmente desaprobada de que de repente el hombre quiera afrontarle a la mujer de una manera inadecuada, porque aquí están las normas sociales que no le permiten hacer eso. Bien, entonces el yo, pues recordemos que el yo, de alguna manera, pues es el estrato de la persona que está en contacto directo con esa realidad. El objetivo fundamental, pues, de ese yo es aplazar las necesidades instintivas hasta encontrar el objeto, ¿no? Apropiado, ¿no? Dentro de un contexto apropiado, ¿no? Entonces, ese es el factor. Muy bien. Y luego, nosotros debemos entender que en esta situación existen pues mecanismos de defensa. ¿Qué implica eso? Que cuando se produce el conflicto entre el ello y el super yo, se genera una angustia que lleva al yo a defenderse, utilizando mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa son inconscientes y atenúan esa angustia. Entonces, ¿qué mecanismo de defensa del yo tenemos? Por ejemplo, ya vamos al siguiente punto. Por ejemplo, tenemos la represión, que es, supongamos que una chica está caminando por la calle, está un poco apresurada y de repente se cae y se siente avergonzada, ¿no? De lo que se ha caído y la gente la mira. Bueno, trata de levantarse. A la siguiente semana se encuentra con una amiga y le dice, hola, ¿cómo estás? Ay, estoy bien. Y te has hecho un moretón o algo, y su amiga le queda mirando y dice, no, ¿por qué me preguntas eso? No, es que la vez pasada yo estaba pasando por allá, por el bus y te vi por la ventana de que te caíste. Y la chica que se cayó le dice a su amiga, pero yo no me acuerdo, no recuerdo. Entonces, ese es un mecanismo de defensa que se llama represión. Es no recordar algo que me sucedió, por ejemplo, y que me hizo pasar vergüenza. Otro mecanismo de defensa tenemos la negación, en la cual, por ejemplo, esta persona le gusta fumar, pero su médico le dice, su señorita, usted tiene problemas ahorita pulmonar, pero ella niega, no, yo no tengo, no puedo tener problemas pulmonar, no, a mí el fumar no me hace daño, a mí más bien me siento bien, entonces niega, ese es un mecanismo de defensa que se llama negación. Luego tenemos la regresión, que es prácticamente se retrocede en etapas. Por ejemplo, vemos ahí esa mamá que está con sus dos niños, uno más pequeñito, y a veces la niñita de 3, 4 años ya pues ella es un poquito más independiente. Pero como ve que la carga a su hermanita, la acaricia, está celosa la niña, ¿no? ¿Y qué hace? Empieza de repente, se pone el chupón a la boca como si fuese un bebé, cuando ya ella ha dejado hace mucho tiempo eso. Entonces, ella regresiona, es una regresión. Se retrocede a etapas previas de conducta ante la pérdida del afecto o situaciones que le producen estresante, ¿no? Es como un mecanismo de defensa, se hace la niñita, ¿no? O como un adolescente cuando a veces la mamá le llama la atención porque el adolescente se fue sin permiso, con las amigas, qué sé yo, y hace su puchero en la boca como si fuese una nena, una niña, ¿no? Entonces, una regresión como mecanismo de defensa. Luego tenemos la racionalización, que se refiere a que se genera pues inconscientemente una justificación para ocultar los motivos reales de sus actos. Por ejemplo, un hombre, supongamos que un hombre queda una cita con una chica, está recontra enamorado y quiere, por primera vez se va a encontrar con ella. Y resulta que la chica nunca apareció a la cita. Entonces su amigo le pregunta, oye, ¿qué tal te fue en tu cita? Como no, la chica nunca vino, entonces él dice, bueno, no vino, no me interesa porque realmente no era nada bonita, o sea, trata de racionalizar
para no sentirse mal, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa. Luego tenemos otro mecanismo de defensa que se llama la proyección, que es atribuir inconscientemente a las demás personas aquellos deseos que son inaceptables por nosotros. Por ejemplo, supongamos que un niño está con su papá caminando por la calle y en eso el niño se asusta porque ve un perro y le dice, papá, papá, vámonos a la otra vereda. ¿Por qué, hijito? Porque tú tienes miedo que el perro te muerda. Entonces se proyecta lo que él siente, le dice que es su papá lo que tiene miedo. Y luego la sublimación, ¿no? El yo cambia sus impulsos indeseables dirigiendo hacia las conductas, hacia metas o realizaciones socialmente aceptables. Por ejemplo, una persona que de repente tiene una característica sádica que disfrute matando, mutilando animales y transforma esa situación y se vuelve veterinario, ¿no? Sublima. Eso es lo que decía, una forma de un mecanismo de defensa. Y luego tenemos la formación reactiva, que es el encubrimiento de los auténticos sentimientos con la máscara del afecto positivo. Le dice, le da la mano, pero en el fondo no desea tener amistad con esa persona, una formación reactiva. Y el desplazamiento, que es desvía los impulsos agresivos sexuales hacia un objeto o personas menos amenazantes. Por ejemplo, el padre tuvo un problema en el trabajo, viene, se desquita con la madre, le grita a la madre se desquita con el hijo y el hijo con la mascota, ¿no? Es un desplazamiento. Bien, veamos ahora algo que mucho les interesa a ustedes, que es los ejercicios. En una comunidad rural, los habitantes siempre comentan lo altruista que es el director del único centro de salud de esta zona. Algunos pobladores refieren, es el doctor más generoso y desprendido que hemos tenido. Desde que llegó a la ciudad siempre ha sido más caritativo que los otros doctores. Y siempre lo vamos a recordar por eso. Según la teoría de rasgos de Alport, el rasgo de este doctor, al que hacen mención los habitantes de esta comunidad, está caracterizado como rasgo, a ver chicos, ¿qué rasgo tenemos? Muy bien, felicitaciones Pilar, Ray, Félix, Ariana, Sandro. Felicitaciones, son lo máximo chicos. Muy bien, veamos otro ejercicio. Dante es un joven bastante reflexivo y de poco interactuar con los muchachos de su edad. Prefiere pasar tiempo en casa sumergido en los libros de ciencia ficción que asistir a las fiestas que lo invitan. Según la teoría de la tipología de personalidad que le corresponde a Dante se denomina, muy bien, letra B, 2, letra B, introvertido. Felicitaciones, chicos, muy bien. Pilar, Yurixa, Félix, Ray. Y un último ejercicio a la velocidad de la luz. Un profesor se encuentra con su exalumno en la calle luego de los respectivos saludos. El docente, que lo recordaba como alguien bastante inquieto y despreocupado, le pregunta acerca de sus resultados que obtuvo en el último examen de admisión a la universidad. Ante lo cual el estudiante manifiesta, no ingresé. Lo que sucede es que vinieron muchos temas que nunca nos habían enseñado en el colegio. El mecanismo de defensa que ilustra la respuesta del estudiante se denomina... Muy bien, letra A, racionalización. Felicitaciones, chicos, lo máximo. Quiero así, por favor, apoyarme a la velocidad de la luz con la encuesta. Vamos, chicos, veloces, por favor. Gracias.